buenos días a todos. El epónimo, que aquí lleva el nombre de ícono. La iconografía de Espejo, pues, es gigantesca. Es algo descomunal. La que yo considero como más cercana a la verdad no es la que aparece en el afiche, sino esta que corresponde a un carboncillo hecho por Kirby y que refleja pues la imagen más verdadera, ¿no? Ahí está con claridad pues su origen indígena. Sí, algo sobre la biografía y sobre el pensamiento médico, que creo que es lo más importante. Dentro del pensamiento médico pondré énfasis precisamente en el tema del seminario, que corresponde a la educación, a la enseñanza médica. Miren, he traído algunas de las imágenes que se tiene del doctor Eugenio Espejo que se han hecho. Unas son, las dos que están, son esculturas. La de arriba se encuentra, bueno, hay dos en realidad, muy parecidas, similares, en el casco colonial, en la calle 24 de Mayo. Y la de abajo se encuentra, es una gran escultura que se encuentra delante del hospital, del actual hospital Eugenio Espejo. Eugenio Espejo no fue el primer médico en la audiencia de Quito, el médico científico, tal vez el primer médico científico, verdaderamente científico, sí. El primero de ellos fue el doctor Diego de Herrera. Entonces vale destacar algunas cualidades del doctor Diego de Herrera. Si vemos aquí que es la Universidad de Santo Tomás de Aquino, de Quito, la que le concede el título de licenciado en medicina el año de 1694, implicaría que el doctor Diego de Herrera tenía el título de bachiller, primero. Y el título de bachiller lo obtuvo él en la Universidad de San Marcos, de acá de Lima. Miren ustedes la hermandad, o sea, cómo nos une, ¿no? la cercanía en este sentido. Y entonces, luego de obtener el título de bachiller, no sabemos hasta ahora el motivo por el cual el doctor Diego de Herrera, o el bachiller Diego de Herrera, decide trasladarse a Quito. En 1694 le nombran primer protomédico de nuestra audiencia. Hemos encontrado un documento en el archivo de la Universidad Central del Ecuador, que es la heredera de la Universidad Santo Tomás de Aquino, en una investigación que realizamos ya muchos años atrás, que fue catedrático principal de medicina en esa universidad. Y algo más todavía, él es el autor de la primera, de la más remota investigación en el campo de la medicina. La investigación versa sobre la tan mencionada, el día de ayer hablé sobre nuestra quina de Loja. El nombre del manuscrito que fue encontrado por Carlos María de la Condamine en el Colegio San Pablo, precisamente de Lima, se titula De Cortice Quinae et Loja. Así lo dice Carlos María de la Condamine en él hace el viaje de regreso a Europa por el río Amazonas. Entonces hay un libro escrito por Carlos María de la Condamine sobre su viaje de retorno a Loja por el río de las Amazonas. Y ahí él menciona, encontró este manuscrito. Lamentablemente ese manuscrito desapareció. Entonces lo único que tenemos es el título del manuscrito. Esta luz que encendió el doctor Herrera iluminará más tarde pues el sendero de nuestro prócer de la independencia, el pensador ilustrado más importante de nuestra Real Audiencia de Quito y en buena medida de nuestra América, y también del cuñado. José Mejía Lequerica fue cuñado del doctor Espejo. Él se casó con la hermana de Eugenio, que se llamó Manuela, y por eso es que hace pocos años pues se creó una fundación, Manuela Espejo, que es la que se ha encargado del tema de las personas con discapacidad. Y ha hecho una labor importante, hizo el anterior vicepresidente Lenín Moreno.
Bueno, durante el siglo XIX pues aparece la misma ruta, la misma luz para ínclitos galenos. Y miren ustedes, nuevamente otro médico peruano, Juan Manuel de la Gala. Manuel de la Gala. Es importantísimo este personaje porque fue el primer director de la Facultad Médica de la Universidad Bolivariana, estamos hablando de 1827, en la que cambia de nombre, pues Santo Tomás de Aquino, se seculariza primero, se secularizó a inicios del siglo XIX, y claro, ya en la época de Bolívar, pues se convierte en la Universidad Central. Esa fue la orden de Bolívar, ¿no? Crear universidades centrales en cada uno de los distritos. Entonces sería del distrito sur de la Gran Colombia, ¿no? Entre otras cualidades, tenemos alguna información de Juan Manuel de la Gala. Había sido profesor en la Universidad de San Marcos, profesor de matemáticas, había estudiado matemáticas y era profesor de la universidad. Entonces él validó sus títulos en Quito y pues se le concedió también primero se le concedió esta cátedra, la cátedra de matemáticas, y luego pues se hará cargo pues obviamente de la en ese entonces Facultad Médica, que es algo que en nuestra investigación descubrimos no corresponde a lo que hoy se conoce como Facultad de Medicina, sino Facultad Médica como una entidad, una institución encargada que tenía esa facultad. Era un grupo de notables, de médicos notables que se reunían para decidir temas de salud, ¿no? Por eso era la facultad. Como tal, como es ahora, eso vendrá mucho más tarde, a fines bueno, no tan a fines, pero 1873, ya en la época del gobierno del presidente, del abogado Gabriel García Moreno, que trae a médicos de la Universidad de Montpellier también, ¿no? Dos médicos que hacen la gran reforma de la enseñanza. Uno de los dos médicos que trae García Moreno es precisamente Etienne Gairaud, que será el doyen, el decano, digamos, ¿no? Esta idea de decano es algo traído de Francia, el doyen. Bueno, también están ahí Guillermo Jameson o Jameson, que pues era inglés, profesor universitario que dedicó su vida al estudio de la flora ecuatoriana. Hasta hace no mucho tiempo se hablaba de la obra de Jameson como el primer libro de botánica escrito en nuestro país. 3 tomos, un libro que describe más de 700 y pico de especies. Pero entre las investigaciones que realiza el doctor Eduardo Stuss, el fundador del Museo Nacional de Medicina, ubica la documentación de José Mejía Lequerica, que se titula, encuentra la documentación, es uno de los hallazgos de él, que se titula Plantas quitensis. Entonces, Jameson queda ya en segundo lugar. Manuel Villavicencio, que fue médico y también geógrafo, que escribe la primera geografía y geología del Ecuador, año 1850 más o menos. Lino Cárdenas, médico y abogado. Carlos R. Tobar, también famosísimo. Alejo Lascano, al cual me referiré luego, y también José María Troya. Tetra Juana Miranda, que fundó la antigua maternidad de Quito y fue pionera en dirigirla. Estamos hablando de 1860, 70 más o menos. Y como los médicos ilustres del siglo XX también desbordan el número, solo mencionaré a Matilde Hidalgo, la primera médica ecuatoriana, a Pablo Arturo Suárez, Alfredo Valenzuela, Luis Alberto León, entre otros Carlos Andrade Marín, el doctor Enrique Garcés, Juan Montalbán, César Hermida Piedra y Eduardo Estrella. Pues tal vez deberíamos incluir a Plutarco Naranjo, que falleció hace pocos meses. Bueno, respecto a nuestro prócer, a Eugenio Espejo,
pues se ha hablado mucho que nació en Quito el 21 de febrero del año 1747, y en realidad la partida de nacimiento no la tenemos, así es que algunos biógrafos de Espejo, como Arturo Andrés Roig, él dice, nació el 21 de febrero o por esos días, es decir, estamos hablando a mediados del siglo XVIII, cuando Quito era capital de una audiencia colonial española muy pobre y aislada. Su progenitor, don Luis Chusig, indio quechua, cantero de Cajamarca, o sea, su padre peruano, llega a Quito cuando tenía 15 años, el papá, con el fraile belemita José del Rosario. Es decir, habían sido solicitados a los padres belemitas para que se hicieran cargo de la administración del Hospital San Juan de Dios en Quito. Entonces ellos viajan desde Piura, porque ahí era el centro, pues acá en el Perú, había otro en Guatemala. Poco se ha estudiado a la orden belemita, muy poco se conoce. Parece que fue creada en las Islas Canarias, la orden inicial, y luego van a Guatemala, donde tienen un centro, y luego pasan a Piura, digamos que fueron los dos centros de estos hermanos hospitalarios. Su madre, la madre de Eugenio Espejo, fue doña María Catalina Aldaz y Larraincair, mulata natural de Quito e hija de Liberto. Entonces esas fueron las dos razones por las cuales Espejo tuvo mucho problema, porque era un indígena, su padre indígena y su madre, pues, hija de Liberto, ¿no? Tuvo dos hermanos, Juan Pablo el mayor y Manuela, también mayores de él. Su padre Luis le acompaña a Fray José del Rosario, y ellos se hacen cargo del Hospital San Juan de Dios. Pues es obvio que durante la niñez y la infancia Eugenio vivió entre las paredes o dentro del Hospital San Juan de Dios, la infancia y la adolescencia. Para concluir, pues en Eugenio Espejo se fundirán genéticamente las tres razas, pues la raza indígena, la raza negra y la raza blanca, ¿no? Vivir hasta su adolescencia en el hospital, dentro de un hospital, le posibilitará incrementar su sensibilidad ante los variados rostros del sufrimiento y testificar el esfuerzo titánico de los frailes belemitas por ayudar y cuidar a los enfermos, de manera particular, pues, a los menesterosos, que eran los que más asistían al Hospital San Juan de Dios. En relación a lo que decía el doctor Quiroga, pues les he traído una imagen donde ustedes pueden ver en vivo, porque esto existe hasta el día de hoy, de los nichos, los nichos donde les tenían a los enfermos. Esa sala existe hasta el día de hoy en el Hospital San Juan de Dios. Lamentablemente ya les hablaré sobre la pérdida que sufrió, el despojo que sufrió la medicina ecuatoriana cuando el Hospital San Juan de Dios, que estaba programado para ser el futuro Museo Nacional de Medicina, pues fue entregado por un propio ministro de Salud, que es de alguna manera pues la oveja negra de los ministros de Salud, así lo considero yo. Fue regalado al municipio de Quito. Y en este hospital se instaló el Museo de la Ciudad, lamentablemente. Pero bueno, salimos adelante pese a esta situación. El nombre original del Hospital San Juan de Dios, ahí está puesto, se llamó Hospital de la Santa Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo, que fue creado en 1565, tal como les indiqué el día de ayer. Bueno, la formación educativa de Espejo calcula que más o menos entre los 6 y 8 años aprende a leer y a escribir. Y fue tutor su padre por un lado y por otro lado Fray José del Rosario, justamente. Se supone que Fray José del Rosario debe haberle cogido mucho cariño al pequeño, ¿no? A Eugenio Espejo por esta cualidad de esta mente despierta, viva, que debió haber tenido Eugenio Espejo. Hemos encontrado que luego obtiene el título de bachiller y de maestro en artes. Maestro en artes, es decir,
experto en latín, eso era la maestría en artes, ¿no? O sea, tenía que manejar muy bien el latín para poder estudiar cualquier carrera. Entonces, primero, para cualquier carrera, para cualquier razón, primero, maestro en artes. Tenemos el título en la documentación, hemos encontrado en la documentación del antiguo, de la Universidad Santo Tomás de Aquino, a la edad de 15 años, ya maestro en artes. Obviamente, para obtener su padre tuvo que comprar el título de familia, de nobleza, y por eso aparece como Eugenio de Santa Cruz y Espejo, cuando el apellido de su padre era Chusig. Entonces, lo que tú decías, o sea, sin nombre de familia, imposible graduarse de médico, ¿no? El grado de médico también lo tenemos, lo obtuve en la Universidad Santo Tomás de Aquino, que era la única que tenía facultad de medicina, porque no había más. Existió pues la Universidad de los Agustinos, que fue la Universidad de San Fulgencio, y la de los jesuitas, que fue la Universidad de San Gregorio Magno, pero la única que tuvo facultad, digamos, ¿qué facultad de medicina? Cátedra de medicina, ese es el nombre que tiene, se encuentra así en todos los documentos. Una cátedra para la mañana, que era la de prima, y otra, la de vísperas, que era en la tarde. El 26 de julio de 1767, a la edad de 20 años. Y luego la licencia para ejercer, porque no porque te graduas de médico y ya podías ejercer, tenía que dar el Cabildo de Quito. Eso lo autorizan 4 años más tarde, 1772, 4 años más tarde. El asunto que tuvo Eugenio Espejo que sortear estas dificultades justamente por ser indígena, ¿no? No le quisieron aprobar, entonces hemos encontrado documentos de que en 3 ocasiones rinden los exámenes y le niegan. Él argumenta, obviamente, con lo más actualizado que se tenía en Europa, que obviamente los miembros del tribunal y los médicos de Quito no tenían idea, o sea, de por dónde andaba realmente la ciencia en Europa. Bueno, yo no hablaría todavía de ciencia, yo diría de ilustración. Entonces, ya se pueden imaginar lo retrasado que estuvo la enseñanza en Quito para esos años, ¿no? Esto es a los 25 años, pero a la final lo aprueba. Pues ahí están las referencias bibliográficas de donde se saca la información, esto no es inventado. Primero, el libro de oro de la Universidad Central, como les dije, y luego ahí está una obra de Federico González Suárez, arzobispo de Quito, y pionero de la historia científica en nuestro país. Homero Viteri Lafronte, también un historiador guayaquileño, que escribe este libro, Autógrafo de Espejo, que lo llamó. Algunos datos de la vida de él. Otras disciplinas, pues el título de médico y la licencia para ejercer son realmente intrascendentes, según mi humilde punto de vista, en relación a lo que fue Eugenio Espejo. Yo personalmente creo que Eugenio Espejo no ejerció la medicina, porque su dedicación eran las letras, la ilustración, ¿no? Fue un gran periodista, un literato, el primer bibliotecólogo público que tuvo la ciudad de Quito, fue un jurisconsulto, un orientador de la opinión pública y sobre todo político, un crítico implacable, ¿no? Eso fue Eugenio Espejo. Y sobre todo, ejemplo de autodidacta por antonomasia. Él no recibió formación de nadie. Y esto es algo que a los chicos, a los estudiantes hay que decirlos. Tenemos un ejemplo. O sea, no esperen que el profesor les enseñe todo. Ustedes tienen que ir a leer. Es la única forma de formarse. Yo personalmente creo que es así. La educación tiene que hacérsela uno mismo. Por eso hablamos ahora de los tutores en la enseñanza. Un tutor, nada más. El resto, cada cual lo hace. Fue quizá la mayor virtud, desde mi punto de vista, la mayor virtud personal que le posibilitó alcanzar una formación interdisciplinaria de altísimo nivel al doctor Espejo.
Algo sobre Eugenio Espejo y la enseñanza de la época colonial. Fue muy crítico al sistema escolástico, específicamente de la educación media y de la educación superior en nuestra audiencia, tanto por su caducidad como por la desactualización de sus contenidos. Él habla perfectamente de que son textos medievales los que se usan. Bueno, imagínense esto en esa época, un indígena que haga estas críticas, ¿no? Textos medievales, bizantinismos verbales, imaginativos, meras repeticiones y arabismos infundados. Obviamente eran las tres imperios que predominaron en la Edad Media, que prevalecían todavía en nuestra audiencia, pienso que creo que en toda América, ¿no? Para Espejo fue necesaria la crítica, pero no fue suficiente. Entonces elaboró un innovador y muy sesudo programa. Es que él no se contenta con criticar, sino hacer una propuesta. O sea, no es un programa de enseñanza médica que aún le considero vigente, y el mayor legado de Espejo a la investigación científica lo expresó así: hay tanto que aprender, hay tanto por investigar, pero no hay que desesperarse, decía él, sino tener confianza y en la curiosidad del espíritu. Yo creo que esto es lo más importante que los investigadores no deberían perder: la curiosidad del espíritu, inquieto siempre por saber lo que no se puede alcanzar. Miren ustedes, conscientes de que nuestra vida es tan pequeña y que, claro, pero sin embargo no, hay que mantenerse, hay que mantener la curiosidad siempre. Este es un mensaje que a mí me parece muy importante. Bueno, miren el icono del otro más de la iconografía de Espejo, y en todas las actividades a las cuales él se dedicó alcanzó niveles de excelencia, eso no cabe ninguna duda. Bueno, la producción literaria, pues no la voy a leer, es realmente impresionante. Todo su producción fue recopilada por primera vez por el arzobispo González Suárez, que publica en 1912, es decir, transcribe e imprenta el manuscrito y logra publicar 2 volúmenes que les titula Escritos de Espejo. Pero lamentablemente el arzobispo González Suárez fallece y toman la posta 2 historiadores, el doctor Homero Viteri Lafronte por un lado y el conde, pues tuvo título de nobleza, Jacinto Gijón y Camaño. Entonces ellos publican el 3er tomo, pero también lo llaman Escritos Médicos, y así queda publicada toda la obra de Espejo recién en 1923, el 3er tomo. Ahí está la Ciencia Blancardina, el Marco Porcio Catón, Nuevo Luciano de Quito, etcétera, ¿no? Obviamente las obras médicas, la obra médica más importante a la cual me voy a referir es a reflexiones acerca de un método para preservar a los pueblos de viruelas, así se llama la obra. Y concretamente me voy a referir al tema de la enseñanza, del mensaje de Espejo para la enseñanza. También consideramos que es médica el voto de un ministro togado de la audiencia de Quito, pese a ser un tratado de economía política sobre la quina. Entonces, por ser sobre el árbol de la quina, le considero que es una obra médica. Entonces, esta es otra obra maravillosa, ¿no? Sobre cómo hay que... A ver, llega desde España una solicitud, pues, de si se debe o no crear unos estancos para llevar la quina a Europa. Esa es la propuesta del rey. Entonces, obviamente, buscaban al erudito de la audiencia y el erudito de Eugenio Espejo, entonces ven a escribir, tú comenta, ¿no? Es un trabajo de maravilla, ¿no? Las cosas que habla. Yo no diría el primer ecólogo de nuestro país, pero sí el primer ambientalista, ¿no? Entre otros textos en el voto del ministro togado habla sobre
por cada pie de árbol cortado, otro sembrado en el mismo sitio. Lo dice textualmente Espejo. Bueno, cartas teológicas y pues estas también son atribuidas a Espejo. ¿Quién más podía escribir en esa época obras así como las décimas contra el Marqués de Sonora? Miren ustedes lo duro, el informe sobre la conveniencia de que los cadáveres no sean sepultados dentro de las iglesias, algo... Esto escribió ¿cómo se llama? Con Fray José del Rosario, que fue su preceptor. El anti-Luciano Pío y carta del doctor Rebolledo al autor del anti-Luciano Pío. Todas de una... bueno, muy críticas, muy críticas. Bueno, la actividad política de Espejo les llevó 2 veces a la cárcel. El huye, el luego en muchas ocasiones. La primera porque se niega... Bueno, tenían tanto odio al doctor Espejo que, claro, los poderosos querían deshacerse de él. Y lo primero fue la 4ª expedición científica al Amazonas, donde ustedes han oído hablar de Francisco de Requena. Es decir, desde Quito se organiza una expedición para llegar por el río Amazonas hasta el sitio donde los portugueses ingresaban. Entonces, lo que quería es hacerse la división hasta dónde llega Brasil y hasta dónde están las colonias europeas, las colonias españolas, digamos. Entonces dicen, ¿qué mejor oportunidad? Pues que mandarle en la expedición y ahí se va a morir, porque era... Claro, no, Espejo nunca fue un físico-culturista, o sea, era un intelectual, un señor que se pasaba todo el día, el papel que llegaba a su mano se ponía a leer. Entonces, debe haber sido una persona muy delgada, muy dedicada a la lectura exclusivamente. Entonces, esta fue uno de los motivos para que pronto Espejo decida huir. Y claro, le capturan pronto y les regresan a Quito. Esta fue la primera prisión, ¿no? Tuvo la oportunidad de viajar a Colombia justamente para defenderse de la segunda prisión, y es donde conoce a Nariño, ¿no? Antonio Nariño, pues ya saben ustedes, la independencia de Venezuela, y conoce a Francisco Sea. Y entrevistarse también con Juan Pío Montúfar, que fue nuestro el primer presidente de la Junta Libertaria del 10 de agosto, que lo matarán un año más tarde en la masacre del 2 de agosto, que vuelven a retomar, igual, ¿no? que ustedes, los realistas vuelven a retomar. Claro, sí, o sea, fue una revolución, se habla de la revolución de Quito, pero fue de guante blanco, ¿no? O sea, sin armas, sin nada. Entonces, claro, un año más tarde retoman ellos la matanza de unos 500. En ese entonces, imagínense ustedes, 500 personas. Quito creo que tenía 5.000 habitantes en esa época, no más. En noviembre de 1790 fue nombrado director de la primera biblioteca pública, ya les dije, de la ciudad, un cargo sin sueldo, porque él en el testamento dice a los deudores que por favor se sirvan cobrar a los jesuitas, claro que eran los de la biblioteca, los dueños de la universidad, porque él no tenía dinero, nada. Según Espejo, esta biblioteca tenía, según Espejo, y esto es uno de los méritos grandes de él, y es algo que hay que ponerle mucho ojo, digamos, una biblioteca con 40.000 volúmenes. Entonces, no solo es que es un decir de palabra, fue el primer bibliotecario, fue el creador de la sección duplicados dentro de la biblioteca, que es algo fabuloso. Eso significa que él todo lo que llegaba a sus manos lo leía, o bueno, lo que más podía. Entonces ya no, este libro ya está acá, y fue creando una sección duplicada al punto de que si se pierde algún libro, pues se tiene el duplicado. Así funcionan hoy en día todas las bibliotecas, ¿no? Mejor dóname 2 para tener una en la sección duplicados por si pasa algo. Esto evidenciaría su descomunal apetito y pasión por el conocimiento a través de la lectura. Lamentablemente esto ocurre ya al final de su vida, cuando ya
se había convertido en el mayor erudito ilustrado de la colonia. En enero de 1795, la tercera prisión, es encarcelado, pero esta vez ya en una mazmorra, ¿no? Encadenado como un narillo, ¿no? Encadenado a la pared, acusándole de traidor y de sedición. Y además de permanecer incomunicado y esposado con disentería eventualmente. El 27 de marzo, algunos amigos obtienen su libertad, pero el 28 ya otra vez lo vuelven a encarcelar. Y a pesar de sus escritos al virrey de Bogotá, como en el primer caso, ahora ya nada, ¿no? No le liberan hasta pocos días antes de su muerte, que debe haber acaecido entre el 26 o el 27 de diciembre de 1795. Miren ustedes esta notita que puse abajo, que la biblioteca corresponde al Colegio San Luis de los jesuitas hasta la expulsión, hasta que fueron expulsados en 1767. No hay que confundirle a esta biblioteca con la biblioteca de la universidad, Es decir, los jesuitas tenían la Universidad San Gregorio Magno y tenían la biblioteca del Colegio San Luis. Que desde 1788, claro, les expulsan a los jesuitas y los que se toman la biblioteca son los dominicos. Claro, pasan a ocupar la sede, el local, además, se pasan al local y se toman la biblioteca, ¿no? Regentada por los dominicos. Esto es algo que, si son 5 veces, es poco, ¿eh? Con lo que estoy absolutamente de acuerdo. Moralmente, el tema de la justicia es tal vez, como dijo el Papa Francisco cuando visitó el Ecuador, el problema que el mundo tiene que afrontar y darle la cara, el tema de la justicia. O sea, yo considero que hay muy pocos estudios en realidad sobre el tema y sobre el aspecto moral de manejar la justicia, ¿no? Bueno, si son 5 veces es poco. El bien común debe prevalecer sobre el bien particular. No creo que haya otra forma. Bueno, algo sobre quiénes son los grandes estudiosos, los grandes espejólogos que han trabajado en la obra de espejo. Pero obviamente está en primer lugar, ya les digo, Federico González Suárez, Pablo Herrera también, un poquito antes. Pero el mérito de González Suárez es haber recopilado todas las obras, todos los manuscritos y haberlas transcrito, ¿no? Ahí está Homero Vitelli Lafronte y Jacinto Ingenio Camaño, que publican el tercer tomo. Ahí. Igual sobre la obra médica, pues hay cantidades de análisis, de estudios, ¿no? Está el trabajo del doctor Jaime Breil, uno de los últimos, que fue invitado también a este seminario, lamentablemente no pudo venir. Escribió Eugenio Espejo La otra memoria, también con esa visión pues de historia de las mentalidades, historiografía científica, ¿no? Pues ya estaría ahí. Veamos si miramos directamente. Sí, esto del voto del ministro todavía ya les comenté. El aire mismo no es la causa de las enfermedades, decía Espejo, sino esas partículas que hacen el contagio, esas decía, partículas, no decía microscópicas, cuerpecillos pequeñísimos del fluido elemental que llamamos aire. O sea, ya tenía, si Espejo hubiera dispuesto de un microscopio, seguro que se hubiera convertido en el padre de la bacteriología, ¿no? Veamos, ¿qué dice Espejo sobre la formación médica en sus reflexiones? A mí me parece esto contundente. Dice, antes de llegar al estudio de la medicina, debe el que la quiera profesar entrar en tarea literaria por una especie de vocación
que inspira el genio o cierta vehemente inclinación a profesar en medio de las ciencias y artes una más bien que otra. Ahora esto de la vocación está muy discutido en las facultades de medicina, hasta el punto que se habla de que no existe tal vocación. Pero yo creo que estas palabras son claras para el que no entiende que lo que es la vocación. Suficientemente claro. Y algo tal vez tan o más importante que el tema de la vocación es esto de entrar en tarea literaria. Entrar en tarea literaria. Un mensaje directo al corazón y a la mente de los médicos, que nos dedicamos solo y exclusivamente a la parte científica, tecnológica, y olvidamos que existe pues las artes, existe la literatura. En ese sentido, dentro del Museo Nacional de Medicina, como ya les comentaré, hemos abierto las puertas a la Corporación Ecuatoriana de Escritores Médicos, es decir, médicos que en sus momentos de ocio dedican al arte, a la pintura, a la escultura y también a la poesía, al relato. Hay muchísimos médicos que tienen obras maravillosas al respecto. Bueno, continúa Espejo diciendo que a la vocación debe acompañarle esto es increíble, disposición previa de los buenos talentos, ya que de nada valen los ordinarios para el progreso de la medicina. Miren lo duro que es Espejo. Dice, con talentos ordinarios podrían ser teólogos y juristas de mediana representación, pero médicos de ningún mérito. O sea, un golpe justo para lo que usted decía, ¿no? O sea, el jurisprudente, el jurisconsulto y el teólogo, pues bueno, un juicio y se enriquecían. Entonces él dice que no, que con el cerebro de un jurisconsulto, esto es increíble, ¿no? Se pueden ser juristas de mediana representación, pero médicos de ningún mérito. Ahora, luego continúa diciendo que es indispensable para el talento, que al talento le siga la educación formal, ya que por excelentes que sean las potencias naturales de algún genio, es preciso que ellas sean cultivadas, pulidas, amoldadas por la enseñanza. Es una cosa pero tan increíble. Opina que aprender latín, ahí lo menciona, latín, griego y francés. Yo no sé cómo en 1785 una persona podía escribir esto, pero está ahí, están los textos, se tienen los manuscritos. Son fundamentales para estudiar medicina. Además, la instrucción en lógica, las reglas de la retórica y los elementos de física, tanto universal como experimental. Y con estas bases, dice, ya se puede iniciar el estudio. Con estas bases ya se puede iniciar el estudio de medicina, pero bajo la guía de un buen catedrático que ponga en las manos del estudiante los mejores textos. Sin duda, enumerando muchos títulos, pues ahí están. Ayer habló Osvaldo Salaverry, las instituciones médicas de Boerhaave. Él hablaba de Boerhaave, ¿se acuerdan ayer? Él es el autor de las famosas instituciones médicas, ya que observaciones médicas, Observationes Medicae, escribe Thomas Sydenham, que sería el primer clínico, digamos, en la historia de la humanidad. Las instituciones médicas es algo mucho más detallado, digamos. La medicina racional, pues que hablaba también Salaverry ayer de Hoffman, por ejemplo, ¿no? Obras de anatomía del cuerpo humano y sus autores, Sydenham, Baglivi, Hoffman, Boerhaave, Haller, Tissot, Ramazzini, Van Sieren, Heister, Morgagni, Bartolino. Lo cita Espejo en su obra, o sea, dice, estos son los personajes, los nombres, o sea, no son los títulos de las obras.
Imagínense qué llegó a manos de él en esa época. No olvida, obviamente, a citar a Hipócrates, ¿sí? Que dice textualmente, modelo de los tiempos anteriores y que lo será de todos los siglos. Es decir, para su época, un actualizado y coherente pensum de estudios donde además recomienda los libros para cada materia. Finalmente, dice él, una vez puestas estas bases, afirma Espejo, es necesario, ahora sí, conciliar la teoría con la práctica en el hospital. Qué cosa más increíble. Y adquirida esta práctica verdadera, el estudiante, después de haber obtenido el grado en la universidad, ya estará capacitado para presentarse al examen del cabildo del protomedicato que le permitirán ejercer libremente la medicina. Creo que para el tema de epónimos de la educación médica, yo creo que sí era importante insistir en la cuestión de la educación y de la enseñanza. El texto que habla sobre Hipócrates, les traje solamente para leer, dice: Hipócrates es la estrella polar de la medicina, nunca se le pierde de vista que no sea a riesgo de perderla. En relación a lo que decía mi doctor Luis Quiroga, pues qué pena, ¿no? Es una pena, pero así es la realidad ahora. Bueno, dice Espejo, él ha representado las cosas tales como son. Ni el orgullo, ni el interés le han apartado jamás de la verdad, a Hipócrates. Es él siempre conciso y siempre claro. Sus descripciones son unas imágenes fieles de las enfermedades, gracias al cuidado que tomó en no oscurecer los síntomas y el suceso con una algarabía ininteligible. Él supo penetrar en el seno de la naturaleza, prever y pronosticar sus operaciones sin recurrir a los principios originales de la vida. Él ha caracterizado las enfermedades sin entrar en distinciones inútiles de especies y en averiguaciones sutiles de las causas. Por más que muchos escritores hayan desacreditado el arte médico y que hayan extendido sus invectivas hasta los profesores, no es de dudar que el arte es saludable y necesario a la humanidad. Que el médico, miren lo que dice, el médico bueno es el don inestimable que hace el cielo al lugar donde le quiere poner. Pero si este es malo, esta es una crítica increíble. Si este es malo, no hay peste más devorante que se le parezca, ni contagio más venenoso a quien se le pueda comparar. Trato pues, señores, de dar muy por mayor una idea del médico instruido para que se conozca en contraposición a lo que es el falso o imperito. Ojalá me fuera posible tratar esta materia con la extensión que ella demanda y es necesaria para Quito. Le contratan a él para que haga un comentario respecto a la obra de Francisco Gil, que era el médico del colegio, el médico del rey de España, digamos, Francisco Gil. Entonces Francisco Gil hace un escrito para que comenten esta obra, de si es necesario crear o no un centro de aislamiento o estos lazaretos o estas instituciones de aislamiento para los enfermos con viruelas. Eso tenía ahí que responder. Es una obra monumental que hace todo el estudio, pues ya ven ustedes, de la enseñanza y de la situación de higiene que vive Quito en esta época. Bueno, esto ya es para tener una idea de la concepción iatromecánica y iatroquímica del doctor Eugenio Espejo, y muchísimas gracias.